Muy bien, Dios nos bendiga, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 2. Nos hemos autoproclamado los vencedores y vamos a estar hablando sobre la neurociencia y el aprendizaje. En toda esta exposición vamos a hacer una exploración de cómo el cerebro procesa la información, así como también moldea las emociones, la memoria y cómo el entorno influye en el rendimiento académico. Aquí vamos a ver algunas cosas que van a ser bastante interesantes. Vamos a comenzar viendo esto con todo lo que tiene que ver con una funcionalidad sensorial, tanto visual como auditiva. Debemos saber que el aprendizaje comienza con los sentidos. Todo lo que una persona aprende, primero entra al cerebro mediante estímulos sensoriales, luego es interpretado, organizado y finalmente es almacenado como una información útil. Entonces los sentidos lo que hacen es que permiten captar información de nuestro entorno. Luego reaccionamos, prestamos atención y comprendemos. Ahora, en el contexto educativo, los sistemas importantes son el visual, el auditivo. Esto porque la mayor parte de la enseñanza ocurre cuando estamos escuchando, leyendo, observando imágenes y también siguiendo instrucciones. La neurociencia demuestra que el cerebro no procesa todos los estímulos por igual, sino que selecciona información importante y hay otras que el cerebro descarta. Por lo tanto, el procesamiento auditivo es la capacidad que tiene el cerebro para interpretar sonidos, reconocer palabras, distinguir tonos, comprender mensajes, entre otras cosas. Cuando hablamos del desorden del procesamiento auditivo, debemos saber que es una alteración neurológica donde el cerebro tiene dificultades organizando e interpretando sonidos. El problema de esto es que no está en el oído, sino en la forma en que el cerebro procesa la información auditiva. Hay algunas características de estudiantes que tienen esta condición, y es que estos estudiantes pueden confundirse con facilidad, no comprender instrucciones largas, distraerse con ruidos pequeños y de hecho pueden hasta tardar más en comprender. Pero ellos también pueden presentar problemas de lectura, pueden tener dificultades en los dictados, pueden tener problemas al pronunciar o pueden de hecho presentar poca comprensión oral. Si estableciésemos un ejemplo de esto, podemos decir que si el profesor dice, saquen el cuaderno azul, escriban la fecha y hagan el ejercicio número 4, un estudiante con APD puede escuchar los sonidos, pero el proceso no logra organizarlos correctamente, mezcla la información y de hecho hasta puede perder parte del mensaje. Hay algunas recomendaciones que podemos hacer para ayudar a los estudiantes con esta condición, y es que el docente pueda hablar claro y pausado, pueda repetir varias veces las instrucciones, puede de hecho utilizar apoyo visual y evitar también ruido excesivo, confirmando que el estudiante pudo comprender. Hay algo que ayuda muchísimo y es dividir las instrucciones largas en pasos que sean más pequeños. Entonces, cuando hablamos de la corteza visual, debemos saber que esta es la región cerebral encargada de analizar e interpretar la información visual. Por lo tanto, se encuentra en la parte posterior del cerebro. Cuando hablamos de información visual, decimos que esta entra por los ojos, viaja por las vías nerviosas y luego llega a esta zona del cerebro donde es interpretada. Entonces, la selectividad de las células de la corteza visual, como idea principal, la neurociencia descubrió que algunas neuronas reaccionan a líneas, hay otras que reaccionan al movimiento y otras simplemente a formas ya que son más específicas como los colores, la profundidad o de hecho hasta rostros humanos. Es decir, que el cerebro divide el trabajo visual. Cada grupo de neuronas se especializa en una función concreta. Bien, entonces, disculpen la llamada. Para culminar mi parte y continuar con el integrante número 2, hay algunas recomendaciones que podemos hacer en la importancia educativa de esto. Y es que utilicemos imágenes y gráficos
Combinemos sonidos e imágenes, evitemos ruido excesivo y mantengamos contacto visual. Le dejo con mi compañera Elizabeth. Muy bien, Dios le bendiga a todos. Yo continúo con la inteligencia emocional. Vamos a ver algunos puntos con esta inteligencia emocional. Sube el micrófono, Elizabeth. Ahí, ¿me escuchan bien? ¿Qué va? ¿Se va a continuar probando? Correcto, aquí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Acércate, Sí. Elizabeth. Ok, muy bien. Acércate un chin más. Yo continúo hablando con la inteligencia emocional. Vamos a ver algunos puntos sobre esta inteligencia emocional. Durante muchos años se pensó que aprender dependía únicamente de lo que se llama inteligencia racional. Eso pensaron muchos años. Pero, sin embargo, la neurociencia demuestra que no, que podemos fluir con diferentes emociones. Podemos fluir directamente con la atención, con la memoria, con la motivación y el aprendizaje, que es muy diferente a los que dependían mucho tiempo atrás, que era de una sola forma. También dice que el cerebro puede recordar aquello que nos pueden impactar, es decir, el cerebro puede conectarnos con una inteligencia bien emocional y también personal. Pero ahora, cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿qué es? Podemos ver que es la capacidad de reconocer emociones propias, tuya, mía. Entonces, esa inteligencia emocional nos da a entender unas emociones que podemos controlar. Podemos controlar nuestros impulsos, podemos comprender emociones ajenas y también podemos relacionarnos adecuadamente. Entonces, la inteligencia emocional nos da esos puntos, porque cuando usted reconoce una emoción suya propia y también puede controlar tus propios impulsos, entonces, y también puede comprender lo que se llama la emoción de tu compañero, de la persona que te queda al lado, ahí entonces vemos que sí podemos entender que esta inteligencia emocional es adecuada para nosotros mismos. También dice Daniel Goleman, él dice que se puede dividir la inteligencia emocional, se puede dividir en competencia personal y también en la capacidad. Entonces vamos a ver cómo se puede dividir, como él lo entendía. Entonces, la relación de la competencia personal, esta es el control interno de la persona. Eso es una autoconciencia, cuando tú te autoconscientes tú mismo y tú también te pones una autoevaluación en tú misma. Esta es la capacidad. Cuando usted mismo tiene un autocontrol en sí misma, tiene una capacidad para reconocer emociones, para entender cómo nos afectan dichas emociones. Y también podemos conocer y fortalecer las debilidades. Podemos hacerlo cuando nosotros ponemos en práctica este tipo de emoción personal. También consiste en controlar impulsos, evitar reacciones exageradas y manejar el estrés. Recuerde que el estrés es algo que nos invade de hace mucho tiempo, muchos años atrás. Pero cuando usted tiene una capacidad de reconocer que usted está estresado, que el cerebro se lo indica, que usted tiene que tener y reconocer esa fortaleza en usted, entonces ahí usted se da cuenta de que tiene que controlar ese punto y eso lo relaciona con la misma capacidad de la emoción social. También